El periodista Gustavo Gorriti, director, periodista y director fundador de IDL Reporteros, es uno de los que más sabe del caso Lavallato. De hecho, lo está investigando desde el inicio y lo hemos invitado porque hay ya varios momentos claves que están comenzando a suceder. Vamos, me parece que en junio a conocer ya, se van a hacer públicas las delaciones en Brasil y es un caso enorme. Pero Gustavo Gorriti acaba de decir que en la investigación del caso Odebrecht en nuestro país se maneja con demasiada lentitud. Lo hemos invitado para que nos explique por qué cree eso. ¿Cómo está, Gustavo? Bienvenido a Todos Se Sabe. Muchas gracias. ¿Hace cuánto, serían más o menos 3 años o 2 años que está investigando Lavallato? Desde final de 2014. Desde el 2014. Casi 3 años, ¿no es cierto? Sí, sí. Pero en relación a irregularidades de las compañías constructoras brasileñas, en IDL Reporteros en 2011 publicamos toda una serie investigativa sobre Odebrecht, la carretera interoceánica y los obscenos sobrecostos que había. Okay. El único problema que había entonces es que nosotros podíamos ver las anormalidades desde fuera, hacer un diagnóstico externo, digamos, basado en la, si quieres, en la palpación, en la visión de lo que se hacía, pero no había esa otra parte, que era el conocimiento de lo interno, de los mecanismos de corrupción, del lavado de dinero, de cómo se pagaba. Los podías suponer, podías inferirlos, pero estaban todavía en el nivel de hipótesis. Estaba la certeza de que no se estaba haciendo las cosas bien, de que había irregularidades en los contratos, había sobrecostos excesivos, etcétera, y que las respuestas que se daban eran totalmente endebles para poder justificarlo. Pero lo que vino después, el conocimiento de las transacciones corruptas, cómo se pagó la cadena de lavado de dinero para poder traficar y hacer llegar finalmente los sobornos a los bolsillos supuestamente ocultos de los corruptos, y posteriormente las confesiones, las cadenas de confesiones, esta especie de épica de delaciones que empezó a darse, eso no lo teníamos, y eso solamente empezó cuando Lavallato empezó a crecer en Brasil. En la edición anterior, la primera vez que pude entrevistarte en este programa, Gustavo, Barata todavía no había, no conocíamos las declaraciones de Barata respecto a Toledo, respecto a Ollantumala, Nadine Heredia, respecto a Moreno. Y ahora sí me gustaría conocer las precisiones o lo que, digamos, el bosque que estás comenzando a ver. ¿En qué momento estamos en el Perú en relación a Lavallato? En un momento muy primario, donde realmente recién se está empezando. Ha habido algunas... lo que está sucediendo acá en el Perú es totalmente dependiente de un proceso mucho mayor, el que se ha dado en Brasil, y la parte central que eso ha tenido, es el momento en que Odebrecht como corporación se quiebra, se rinde, capitula y decide delatar. Okay. Y decide delatar. Pero a diferencia de lo que sucedió con otras corporaciones, con Camargo Correa, con UTC, por ejemplo. ¿Con OAS? Con OAS no, OAS es otro caso. Ajá. Con ellas, que digamos la delación fue básicamente personal. Habló el jefe, habló el presidente, el gerente acá, diciendo lo que ellos sabían. En este caso, en el caso de Odebrecht, que ellos habían resistido mucho y se habían negado a cooperar de ninguna manera, proclamando su inocencia, en el momento en que se vieron rodeados, en el que se vieron abrumados por la evidencia que había, ya había pasado mucho tiempo y no podía ser una delación premiada a cualquiera, sino tenían que poder darle a las autoridades algo que ellas ya no conocieran, o no conocieran ya más bien. Entonces, es en ese momento donde sale esta figura sin precedentes de la delación corporativa. 70 y tantos ejecutivos de alto nivel
cantando a la vez. O sea, no fue un concierto de solos, sino fue un verdadero coro, un coro así polifónico, donde se ha hecho, además, donde han compartido en muchos casos abogados, donde ha habido también una cierta coordinación, todo lo cual ha sucedido con el conocimiento de los fiscales, de los procuradores que han estado presentes en ello. Y entonces ha sido algo que ha sido solamente posible por todo lo que se conocía de antes y que ha añadido en forma muy considerable y decisivo a la masa de conocimiento que existía. Pero podría ser que ellos han coordinado lo que van a contar hasta cierto punto, o sea, podría decirse que hay cosas que nunca vamos a llegar a saber. No, no puede decirse que hay cosas que nunca vamos a llegar a saber. Lo que puede decirse es que hay cosas que todavía no sabemos. Porque está clarísimo que todo no se ha contado todavía. Y que hay muchas cosas por contar aún. Porque la delación premiada tiene algo que es importante saber. La persona que está en ese programa está obligada durante un número de años relativamente alto, me parece que una decena, a contestar con verdad lo que se le pregunte. No está obligado a contestar lo que no se le pregunta. De tal manera de que... y cuando contesta no puede mentir porque entonces se cae su caso. Si es que le sorprende una mentira, se cae todo el caso de esa persona. Y se va a prisión los 20, 19, 17 años. Se le aplica sin ningún tipo de facilidad, sin ningún tipo de leniencia, clemencia, reducción, la pena tal y cual estaba sentenciada. Y entonces, hay casos así. ¿Qué piensas, Gustavo, cuando el expresidente Ollanta sale y dice en una entrevista y también en unas declaraciones a varios periodistas de que lo que está haciendo Barata y Odebrecht es una estrategia de defensa corporativa y que es lógico que el empleador, que es Odebrecht, Marcelo, diga lo mismo que antes ha dicho Barata y que él dice y aclara que él no ha recibido ni un solo dólar de este señor y que están mintiendo? ¿Qué piensas de eso, de esa defensa? Tanto Barata como Marcelo Odebrecht están obligados a decir la verdad. Si resulta que ha mentido, se aplica lo que te acabo de comentar. En este caso en concreto hay dos partes diferentes, que es Barata, hasta donde yo sé, hizo esta declaración ante un fiscal peruano, ya sometido a las leyes peruanas específicamente, pero digamos así como siendo prestado, si se quiere, de la delación premiada y como parte del esquema global de su compañía. Marcelo Odebrecht, en cambio, ha hablado en Brasil dentro de su propio esquema. Ahora bien, el caso en sí mismo, por lo que he podido leer, tiene algunos aspectos que presentan ciertas dificultades. Primero, estos supuestos 3 millones se dieron mucho antes de que Humala fuera presidente, claro, cuando era candidato, y se dieron no para afectar una decisión de gobierno que no existía, sino para la campaña política, y eso lo ponen definitivamente en otro nivel legal. Pero pudo haber sido una precoima, un preacuerdo. La otra cosa importante, también era una época que lo hace interesante, en la que Humala era el favorito para perder. Yo no sé si tú recuerdas las encuestas de ese tiempo. Cada vez que se jugaba una segunda vuelta de alguien contra Humala, todos le ganaban a Humala. Creo que básicamente no había ningún candidato, cuando de nuevo se jugaba en las encuestas, que no le ganara a Humala. Pero de tal manera pero era en distinto ese al contexto, 2006, porque acuérdate que él se no sé si existe la palabra, pero se pone el polo blanco, tiene a Fabre, se brasileñiza y habla solo de Brasil, distinto al 2006 donde era chavista. No, eso es otra campaña, pero recuerda de que todavía en la campaña de 2010-2011 los anticuerpos que tenía eran altísimos y que básicamente todos los otros candidatos querían entrar a la segunda vuelta con Humala. De acuerdo. Entonces, hay que suponer de que en esas circunstancias la donación, si se produjo,
tuvo más que nada un significado político, mucho más, ¿crees que fue mucho una más donación? que una cuestión de negocios. Okay. Diera la impresión, y además se coordinó, según han confesado, con el que llamaban el italiano, con Antonio Palocchi, que era un alto funcionario del gobierno de Lula y además un alto dirigente del PT. Entonces, hay que investigar mucho más eso, y una de las cosas que obviamente habría que interrogar más a fondo a la gente de Odebrecht es cómo vieron ellos esa donación. Si la vieron como parte de un programa de negocios, es decir, yo invierto acá, cutreo aquí para sacar lo que los americanos han calculado, eran $4 de beneficio por cada dólar de soborno, si lo estoy pensando en esos términos, o lo estoy haciendo como parte de esa suerte de alianza, compadrazgo, cercanía que tengo con el PT. Es decir, ¿le estoy haciendo un favor, Humala, o le estoy haciendo un favor al PT en Brasil, a Lula? Y yo creo que esa es una de las cosas que tiene que ir y verse mucho más a fondo. Y después el otro asunto, naturalmente, que me imagino que es una de las cosas que ha llevado al expresidente Humala a tener la posición que tiene, es de que, según la declaración del propio Barata, esto se realizó sin testigos, sin recibo, sin absolutamente nada, en contado rabioso, que ni siquiera él lo contó, en determinado momento. De tal manera de que la posibilidad de probar eso... De que no hay pruebas. Se hace... Bueno, yo eventualmente creo que cualquier cosa bien investigada, al final puede lograr un cierto nivel de prueba, o lograr una prueba, punto. Pero ahora, a estas alturas, creo que hay una dificultad probatoria. O sea, ¿que crees que Humala y Heredia de alguna manera salen más librados que Alejandro Toledo? Digo, mira, la realidad cotidiana, el día a día, es lo suficientemente difícil como para ponerse a hacer futurología. La verdad, ¿qué va a pasar con todo esto? No lo sé. Mi impresión es de que si las cosas van como deben ir, va a haber mucha más gente que ellos solos, entre quienes tengan que responder por sobornos recibidos. Claro, pero te lo pregunto porque recuerdo en nuestro primer encuentro, sí, la claridad que tenías con la interoceánica. No sé si tienes esa misma claridad de sospechas o de velos encubiertos con el gasoducto. Ha habido claras anormalidades en todo el proceso que llevó a la concesión del gasoducto. Nosotros incluso estábamos haciendo una investigación y la teníamos muy avanzada, ni del reportero, le estaba haciendo Romina Mela, en el momento en que, pues sencillamente, se vino toda la avalancha, ¿no? Y te lo pregunto porque Humala ha dicho claramente que no manosean el gasoducto, que no ha habido nada raro en el gasoducto, y yo sé que no, tú estabas investigando el gasoducto. Lo que la investigación arrojó en una primera instancia es que había cosas evidentemente anormales en el proceso de concesión. De la interoceánica, Gustavo, sí, ¿qué es lo que más te llamó la atención? Porque evidentemente hoy día tenemos a dos personajes que también han sido protagonistas en ese tiempo, que son el propio presidente Kuczynski y Fernando Zavala, ¿no es cierto? Pero de hecho el mayor protagonista... La interoceánica tiene, por supuesto, al gobierno de Toledo, en el que estuvieron Kuczynski y Zavala. Recuerda que también eso se extiende al gobierno de García. Así es. ¿No es cierto? Donde hay ya todo un elenco adicional que tomar en consideración. De acuerdo. Y García, leo mucho y todos... no quiero utilizar la palabra que has puesto sobre la mesa, que es futurología, pero todos dicen, bueno, Toledo y Humala se meterán quizás en mayores problemas, pero García siempre saldrá librado porque es más astuto. Pero tú eres un periodista astuto. Y entonces... Yo soy metódico. Pero también eres astuto. O sea, tienes... Ahora, yo te voy a decir lo siguiente. En lo este que caso, yo quiero saber es tu visión como periodista que ha investigado bien este bosque, ¿qué piensas de la situación de los tres expresidentes, que en verdad los tres están en problemas y los tres están en investigación, solo que uno ya tiene pedido de prisión preventiva por segunda, ¿no? Que es Toledo. Sí. Digamos, aquel respecto de quien ha salido una mayor cantidad de evidencia, del tipo de evidencia procesable en juzgado hasta este momento, es claramente Toledo.
claramente Toledo, y por los dos extremos del asunto. Por el extremo que se dio supuestamente las coimas acordadas en Brasil con Maiman, Danone, el propio Toledo, en fin, y por el lado de Coteva, que son los dos extremos, si se quiere. Desde ese punto de vista, la situación de Toledo, por supuesto, es claramente difícil, y lo que él obviamente está haciendo de Estados Unidos es tratar de agarrarse de todas las imperfecciones, tonterías que se han hecho en el aspecto procesal, como para poder defenderse diciendo que en el Perú no va a poder tener un debido proceso y de que todo lo que se ha hecho no es correcto desde el punto de vista, de nuevo, de un debido proceso. En cuanto a los demás, sí, puede no haber hasta este momento una cantidad suficiente de evidencia. No sé si la va a haber o no, de nuevo por lo de la futurología. Lo único que puedo decir es de que gente que se consideraba sumamente astuta, sumamente capaz, sumamente sofisticada en todos los términos y las maneras y la tecnología de la corrupción, está en este momento cantando como para tratar de superar a Pavarotti. Están confesando casi todo, pues les falta todavía, recién han empezado. En segundo lugar, de que lo que hasta este momento ha salido, con todo, y que es una cantidad inmensa de datos, horas de confesiones importantes, es una fracción de lo que hay. La parte que es donde está lo central, lo fundamental, las cuentas, las transacciones, todo eso, se encuentra en un servidor en Suiza. El servidor del sector de operaciones estructuradas. Y de eso se tiene solamente una parte conocida y que está en pleno proceso de investigación todavía. No se sabe mucho. Y hay otra que no está aún siquiera desencriptada, según lo que he podido saber recientemente de fuentes suizas con un buen conocimiento de causa. Entonces, es mucho lo que queda por explorar, es mucho lo que queda por saber. Son realmente terabytes y terabytes de datos. Y detrás de eso, el interrogatorio que va a venir una vez de que salgan las cosas a quienes están en el conocimiento de ello. Lo bueno que hay es de que por lo menos del lado de Odebrecht, casi todos aquellos que dirigieron, especialmente entre el 2005 y el 2014, todo el aparato de corrupción, todos aquellos que distribuyeron lo que el propio Gilberto Mascarena Silva, el jefe del sector de operaciones estructuradas, ha dicho, los 2.400 millones de dólares pagados en coimas, toda esa gente pues está ahora de una u otra manera sujeta al imperio de la ley. Supuestamente están delatando, y entonces una vez de que se saquen los datos y se les pregunte, ¿y estas operaciones y estas, por qué no te acordaste? Entonces ahí se van a acordar muy rápido. En Cristiano lo que nos estás diciendo es paciencia. Bueno, no, acción, no paciencia, acción. ¿Por qué has dicho que la fiscalía es muy lenta? Porque en el tiempo que tiene, el avance que se ha hecho es relativamente poco, y gran parte de eso ha provenido de la cooperación que dio Brasil. ¿Estamos muy dependientes? Estamos muy dependientes. No hay el suficiente número bueno, es indispensable estarlo, y debemos estar de ellos, y debemos estar de los suizos, y hasta cierto punto de los gringos. Pero la cosa fundamental es de que debemos tener, por supuesto, mucha más inversión de esfuerzo experto en esto. El número de gente que está dedicada a la investigación es excesivamente pequeño. El nivel de conocimiento que tiene no es lo suficientemente alto. Se necesita un número mayor de fiscales expertos con categoría que de una forma básicamente parecida al de la fuerza de tarea de los fiscales federales en Curitiba, ayudados por un grupo fuerte, sólido, de élite de la Policía Federal, estén en condiciones de llevar adelante con energía varias investigaciones a la vez, varias investigaciones y bajo una suerte de control, dirección global. Esto es
como te digo, ya que hay un coro de delatores que está cantando, del otro lado, pues en el lado de los investigadores tiene que ser una orquesta. Claro, y no la tenemos. Entiendo. No, hasta este momento no lo que hay es un grupo excesivamente pequeño que camina en forma bastante pausada. Muy bien. Gustavo, muchísimas gracias. Mientras te doy tu galleta... Habíamos dicho que la futurología... No, eso es un juego, no hay nada de... Tú sabes que además es solo para distendernos, pero... ¿Te sorprendió Moreno? ¿Te sorprendió lo que le está pasando a Moreno? No, debo decirte que yo lo sabía ya hace varias semanas antes que esto se diera. ¿Ya lo sabías? Sí, ya lo sabía, pero me habían pedido que guarde total reserva y desgraciadamente en este caso, como tú sabes claro, bien, uno se compromete a eso y la tiene que guardar. Por supuesto. Pero no, y no me sorprendió, no me sorprendió cuando lo escuché tampoco. No me sorprendió en absoluto. Mira, aquí que llego siempre la cosa se va hacia el lado del optimismo. Los tiempos difíciles comenzarán a desaparecer y la alegría tomará su lugar. Vaya. La alegría de saber la verdad, al final. Sí. Pero a largo tiempo estás investigando. Yo siempre lo voy a decir, lean a Gustavo Gorriti, lean IDL Reporteros, porque en verdad hay que reconocer que creo que como pocos has estado detrás de este caso tanto tiempo, ¿no? Ahora solo falta ver el lado también de implicancia de los socios peruanos. A mí me ha dado, puede ser una última cosa, a veces por momentos es frustrante. ¿Por qué? Porque dada la magnitud del caso, hubo que tomar la decisión de dedicar el mayor esfuerzo, el esfuerzo estratégico a eso. Y como dirían Reporteros, finalmente somos 4 gatos, no había otra cosa sino dedicarnos por completo. Entonces hemos descuidado otras cosas que son muy importantes. Estábamos haciendo investigaciones sobre el narcotráfico, han sido en buena medida abandonadas, sobre la situación de seguridad interna, en gran medida abandonadas, sobre otras cutras, y otros cutreros, ha habido que dejarlas de lado por un tiempo. O sea, también te falta una orquesta. También me falta la orquesta. Sí, claro. También, pero a diferencia mía, en el gobierno tienen el presupuesto como para armarlo bastante rápido. ¿Querrá el presidente Kuczynski tener esa orquesta? Yo tengo la impresión de que hasta este momento, cuando le ha pedido el fiscal de la Nación presupuesto, básicamente lo ha tenido. Ok, entonces la pelota está en la cancha, señor de la Fiscalía. Así es. Muchas gracias, Gustavo. Mucho gusto.